Vamos a la República Argentina, querido Sergio. ¿Sí? Vamos a hablar de... Salió una noticia que la verdad que me dejó muy preocupado. A ver. En uno de los portales más importantes de Latinoamérica, como es Infobae, arroja un titular que dice lo siguiente: radiografía del campo argentino. ¿Por qué el país perdió más del 25% de sus explotaciones agropecuarias en menos de 20 años? O sea, perdimos más de un punto de exportaciones. Sí, un cuarto. Un cuarto. Los datos definitivos del Censo Agropecuario 2018, publicados recientemente, confirmaron la desaparición de más de 80.000 explotaciones agropecuarias desde el año 2002. Productores que abandonaron la actividad, aumento de escalas productivas y concentración de la producción entre las razones de este fenómeno. No es un dato menor, tanto que se habla de el país agroexportador, la falta de divisas, la manera genuina donde ingresan dólares a la República. Bueno, un dato de esto que son oficiales es escalofriante. Estamos en contacto con, ahí tenías justamente el titular, estamos en contacto con Luis Miguel Echeverre, quien es, o fue, ex ministro de Agroindustria de la República Argentina, presidente de la Sociedad Rural y muchas otras actividades. Es uno de los grandes consignatarios también de la República. Luis Miguel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Sergio Benitz, Horacio Mogle te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio, Horacio? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, gracias por acompañarnos, ¿sí? Luis Miguel, nada, miro este titular y digo, productores, 80.000 explotaciones agropecuarias perdidas desde el año 2002, productores que cerraron, aumento de escalas productivas, concentración de la producción, un cuarto de la producción argentina que deja de exportarse. ¿Qué pasa? ¿Cómo lees esto? Bueno, primero celebro que haya datos, por un lado, porque fueron gracias al trabajo en su momento de Jorge Todesca, que lamentablemente falleció hace un tiempo, y de Roberto Bizán, impulsado durante el gobierno de Mauricio Macri para poder tener el censo agropecuario que no había hecho el kirchnerismo durante sus 12 años de gobierno. O sea que tener datos, datos, digamos, transparentes, datos objetivos, datos bien sacados, precisos, es lo indispensable para poder llevar adelante políticas serias en un país. Así que, bueno, lamentablemente no nos llama la atención el resultado de ese censo que terminó en el año 2018, porque mayormente agarra toda la parte del gobierno kirchnerista, los 12 años que estuvieron en el poder, y que produjo lo que dio el censo, que la gente, por falta de rentabilidad, abandonara las explotaciones, se dedicara a otra cosa, vendiera, se fuera a vivir al pueblo, y de esa manera causar un grave daño que, bueno, lamentablemente ahora el gobierno quiere volver a reeditar, el actual gobierno, en el sentido de los anuncios que ha hecho de cierre de exportaciones de carne o de subir las retenciones o seguir cargando impositivamente al campo. O sea, hay una realidad que el campo genera 7 de cada 10 dólares que entran al país, eso lo genera la agroindustria, que somos un país competitivo y que el gobierno sigue, digamos, poniendo trabas y aumentando esa presión impositiva al único sector que puede sacar la economía del país adelante. En la medida que no vean esto, lamentablemente los números van a ser peores y para muestra falta un botón, basta un botón. La última semana, en estas últimas 2 semanas, el campo ha recibido la amenaza de la Secretaría de la Secretaria de Comercio Interior, Paula Español, de trabar exportaciones, subir retenciones, etc. Luis Miguel, sin echar culpas de gobierno y demás, porque a mí, viste, ya venimos en caída libre desde hace muchos años. En la época de Menem y la última de Cavallo, en el 1 al 1, ¿no se había perdido también mucho ya de esto, en donde también los campos no podían ni siquiera producir? Porque digo, si se cuantifica en el segmento temporal del año 2002 hasta la fecha, un cuarto de las exportaciones es muchísimo. ¿Cuánto se perdió en la otra década menemista, incluida la de la Rúa? Bueno, como vos decís, este abarca 20 años. O sea que estamos hablando del 2001, 2002, de sí, la crisis, 2001 para en adelante, adelante. sí. Claro, el 2001 al 2021 tenés 20 años. Por eso agarré ese periodo, porque en definitiva, después de la mega devaluación de Duhalde, en el año 2003 ya asumió el gobierno Néstor Kirchner. Pero hablemos, sí, ningún problema. O sea, todas las épocas, digamos,
reflejan una determinada situación, pero esta en concreto es del 2001 al 2018 en realidad, ¿no? Así que, pero de cualquier manera, digamos, esto es una fotografía del pasado. Entonces, uno con eso puede decir, bueno, en realidad yo en base a lo que se cometió en el pasado, errores o lo que sea, o circunstancias, veo qué voy a hacer para el futuro. Y hoy, año 2021, no vemos nada que revierta ese mal pasado. O sea, al contrario, vemos a la Secretaria de Comercio Interior amenazando que va a subir retenciones y que va a trabar o cerrar las exportaciones de carne. Bueno, eso es no leer los errores del pasado, sean de quien sean, ¿no? Y tampoco hacer nada en consecuencia para revertirlos. O sea, lo que hoy está proponiendo el gobierno es empeorar esos números. O sea, que en vez de 80.000 en los próximos 20 años, sean 160.000 o 200.000 productores o desaparezcan todos, porque directamente va a ser inviable producir. ¿Y cómo se hace para mantener el precio de la mesa de los argentinos y exportar para que ingrese realmente dinero físico genuino? Pregunto, ¿no? Porque el gobierno que te dice, y te vamos a trabar con mayores retenciones o te vamos a cortar la exportación de carne porque no puede ser que suban tanto los costos cuando se produce aquí el alimento de los argentinos. Y la escalada que se ha dado en precios es realmente tremendo. O sea, ir a comprar un kilo de milanesas, de pollo, a 600 mangos, y vos decís, pero el pollo, ¿dónde lo traemos? ¿De Tokio? ¿De dónde viene el pollo? Es prácticamente inconsumible para el bolsillo de cualquier persona. La escalada inflacionaria es tremenda. ¿Cómo debería ser un país serio para mantener un cierto cupo de producción a una tarifa accesible para la gente sin que sea de mala calidad, como habían sacado la otra vez el programa del gobierno, que era pura grasa el tema del asado que se vendía, y poder también tener rentabilidad hacia afuera? Vos fuiste ministro, ¿cómo se hace para buscar ese equilibrio? En tu introducción ya medio diste la pauta. El problema es la inflación, Horacio. El problema es la inflación, sea carne, sea plancha, sea en heladera, sea ropa, sean servicios. Todo lo que sube es por la inflación y el único que tiene las herramientas y la responsabilidad de bajar la inflación es el gobierno. Durante nuestro gobierno y para bajar la inflación hay que bajar el déficit. Sí, Luismi, pero a ver, escúchame, la plancha puede esperar 10 años, pero no el alimento. Bueno, pero digamos, nunca se va a arreglar en la medida que no se arregle la inflación. Jamás se va a arreglar. Ni la plancha, ni la heladera, ni un vehículo, ni un vaquero, ni una camisa, ni una campera. Nada. Porque en definitiva, todas estas trabas que están poniendo y los controles de precios no van a dar resultado como no dieron resultado en los últimos 70 años. ¿Cuál es el punto? La inflación se genera por el déficit fiscal, o sea, porque se gasta más de lo que se recauda. Nosotros, que seguramente nos costó la reelección, ¿no? Bajamos de 6 puntos y pico cuando recibimos el gobierno en el año 2015 a medio punto. O sea, estuvimos a medio punto, a medio por ciento de equilibrar los ingresos con los egresos. Una vez que se equilibran los ingresos con los egresos, no hace falta ni emitir ni tomar deuda para poder financiar el gasto del Estado. Estuvimos a medio punto, pero porque se pidió mucho crédito afuera, Luis Miguel, por eso. Después, o sea, se financió hacia afuera. No, Horacio, así se financian los países. El tema no es más o menos deuda. El tema es si vos tenés primero crédito para que te lo den a una tasa lógica de 2-3%, como todos los países de la región, y que tengas capacidad para pagarlo y voluntad para devolverlo. Okay. Entonces, todos los países de la región que son exportadores de alimentos, Brasil, Uruguay, Paraguay, el precio, digamos, de los alimentos no influye en el costo de vida, porque no tienen inflación, no porque exporten alimentos. Y eso de acá de la región. Vamos a Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, grandes productores y exportadores de alimentos que no tienen ningún inconveniente porque pasa por otro lado el problema. Lo que pasa que, claro, es antipático hacerlo, te lo acabo de decir, seguramente por eso, porque digamos, el esfuerzo fue muy grande para la ciudadanía
no acompañaron con el voto la candidatura de Mauricio Macri. Bueno, pero este gobierno asumió y de medio punto, después de todo el esfuerzo que hicimos todos los argentinos, ya estamos arriba de 6 de nuevo. Y no va a haber manera de arreglar el precio de las cosas amenazando a los empresarios, cerrando las exportaciones, yendo a los supermercados a ver si subió o no un producto, si no arreglan la inflación, bajando el gasto y equilibrando ingresos con egresos. Todo lo demás es voluntarismo, todo lo demás es, no sé, ideología, marketing, pongan el nombre que quieran, pero sin equilibrar las cuentas fiscales no va a tener solución la carne o nada. Y te explico con respecto a la carne. 75% de la carne que se produce en el país se consume en el país. Gracias a que se exporta el 25%, todavía la carne vale lo que vale. Acordate que cuando cerraron las exportaciones en el año 2006, un par de años, 2 o 3 años después, la carne subió un 300% por escasez. Entonces, se cierran las exportaciones, al ganadero no le conviene producir, sube porque no hay. O sea que, pero en definitiva, claro, ¿qué queda bien? Echarle la culpa al otro, decir que los ganaderos o los productores son avaros o somos avaros, o que el empresario que vende electrodomésticos también es avaro, pero la responsabilidad, el único que puede dominar y terminar con la inflación y sacarle este impuesto sobre todo a la pobreza, porque en definitiva, por cada cosa que compra una persona asalariada, el 21% es impuesto, que es el IVA, es el gobierno. No hay, digamos, no hay manera. Y todos los países de la región y del mundo lo han solucionado. Argentina quedó entre los 4 o 5 que todavía tenemos inflación, junto con Venezuela y otros más. Echeverre, bueno, parece que es una materia pendiente, ¿no? El tema de la inflación, porque hace años y hace varias gestiones que no hablamos de superávit fiscal. O sea, siempre es déficit fiscal y esto nos lleva a que, bueno, estemos cada vez más sumidos en esta crisis económica que obviamente el pueblo tiene que seguir soportando, ¿no? Pero más allá de esto, ¿cuáles serían las políticas necesarias para generar un superávit fiscal que ponga en equilibrio la economía argentina? ¿Será que no hay capacidad? ¿Será que, bueno, digamos, no se presenta la ocasión? Porque impuestos se pagan de sobra. Desde el caramelo que compras hasta todo tiene una carga impositiva y ya es distorsiva la carga impositiva que tienen muchos de los productos que consume la gente. Entonces, ¿quiénes se están equivocando? ¿El pueblo se está equivocando o los que administran, digamos, los poderes que el pueblo otorga? Obviamente los que gobiernan, porque ya te digo, uno asume una responsabilidad de gobernar y dice, bueno, voy a seguir este camino. En el caso de nuestro gobierno fue bajar el déficit para bajar la inflación, que a nuestro entender, y creo que a cualquier persona lógica, es la madre de las batallas. O sea, tener una economía sana, ¿no? Para que las cosas no suban, para que el sueldo rinda. Es más, y de la mano, y voy entrando en la respuesta a tu pregunta, de la mano de generar condiciones para que haya empleo privado formal, para que el formador del empleo, para que el que genere empleo sea el sector privado. Porque el actual gobierno, o sea, creyendo que todo pasa por el Estado, asume ese rol de dador de empleo, pero con salarios bajos, ¿no? Que es un círculo vicioso. Entonces, salarios bajos necesitan que todo sea, digamos, de acuerdo a los valores o al monto de ese salario, y sigue deteriorando la economía, que tampoco toma empleo porque no tiene dónde colocar sus productos. Ahora, y al revés. Sí. Perdón, te corté, adelante. No, y al revés, habiendo condiciones para que se genere empleo privado, hay mejores salarios, esos salarios tienen mayor poder adquisitivo, compran bienes que hacen que se produzca más y de esa manera se tome más empleo. Ese es el círculo virtuoso que tienen el 90% de los países del mundo. Bueno, eso es lo que va a estar en disputa, una de las cosas más importantes ahora en las próximas elecciones, a legislador, y en las próximas elecciones del año 2023 a gobernador y a presidente de la nación. Porque en definitiva,
creo que está demostrado que por el camino que tomó este gobierno no estamos yendo a ningún lado. Estamos en el día a día, ni siquiera pudieron comprar las vacunas. O sea, estamos en el día a día sin tener ni siquiera un plan que nos muestre para dónde se pretende ir. Pero la clave, como decíamos recién, es ir directo a bajar el déficit y bajar la inflación, teniendo controlados los gastos. Es como cualquier hogar nuestro. Sí, sí, sí. Si uno tiene, digamos, margen para, no sé, pagar la tarjeta por 8.000 pesos por mes, por decir, poder pagar la tarjeta 8.000 pesos por mes. Y si uno durante 12 meses gasta con la tarjeta 80.000 pesos por mes, claro, bueno, ¿cuál es el problema? El problema es de la tarjeta, de la mala suerte, hay un problema ideológico, el imperialismo. No, el problema es que durante 12 meses gastaste 10 veces más de lo que necesitaban. ¿Y cómo se arregla esto? Bueno, uno se sienta y dice, bueno, mirá, yo lo voy a arreglar de esta manera, voy a pagar de esta forma, de esa manera bajo mi costo, bajo el porcentaje de interés, porque dejo de ser una persona de riesgo y puedo encarrilarme. Bueno, y voy a tardar 6 meses, un año y medio en ponerme al día. Bueno, bajar esta inflación nos queda claro. Bajar esta inflación evidentemente nos va a volver a llevar un largo camino que tarde o temprano espero que alguien se dedique. Pero está bien. La realidad es que después de décadas de borrachera, en algún momento hay que tomar las cosas en serio. Sí. Creer que las cosas son gratis es una ingenuidad. Todo lo gratis lo está pagando otro del otro lado. Está bien. O se la llevan de otro lado, que es otro tema. Se la llevan de otro lado, bueno, si hay corrupción, ni hablar. El campo, para que ahora te tiro el palo, el campo tampoco es capo. Se habla de un 20-25% que negrea vía afuera, contrabando y qué sé yo. Decimos, todo lo que sea evasión comprobable, que sea castigada. Todo lo que esté probado que se está evadiendo, nadie va a defender a un evasor. Bien. El tema, Leo. Unión Industrial de Entre Ríos hoy, usted que es entrerriano, creció la pobreza y se estancó el empleo en Entre Ríos. La UIER alertó al empleo industrial es clave para revertir el indicador de pobreza en la Argentina y también da un pantallazo de caída libre en ese marco, en donde la Unión Industrial informó que en febrero la actividad industrial tuvo una caída interanual del 5,2% y del 0,8% en la medida desestacionalizada con respecto al mes anterior. Es decir, que sigue cayendo. Todos los sectores se están dando negativo en tema de la producción, ¿no? Sacando esto, y como nos va a volver a llevar, y esto no es una foto que se revierte de la noche a la mañana, por lo menos 6, 7 años más, en volver a poner en caja el tema de la inflación, egresos e ingresos. ¿Cómo se haría en el mientras tanto para paliar con un plan que, no sé si está, no lo veo, que se diga, señores, bueno, por eso. Te estoy dando el pie como para... Pero bueno, supongamos, si hubiese un plan en el cual, miren, vamos a hacer esto en el proceso para evitar la inflación, vamos a ir por este otro lado, por lo menos no nos estamos endeudando hacia afuera, etcétera, etcétera, el campo y el resto de los sectores van a tener que destinar parte de su producción, de decir, ok, de lo que producimos el 30% queda acá y no se toca a precios bajos para que podamos alimentarnos y el 70% se exporta. No sé, si me ocurre, algo hay que hacer, porque a este ritmo no hay ni para comer y lo único que veo son gente que está buscando en los tachos de basura que poder comer afuera con un 50% de pobres y desocupados. Horacio, la realidad es lo que está sucediendo. En el caso de la carne, el 70% se consume en el país y el 30% se exporta. Y como te digo, gracias a ese 30%, la actividad pudo seguir en estos años y no dio quebranto. Si da quebranto, se liquidan, se eliminan las cabezas, como pasó en el año 2006. Se liquidaron 12 millones de animales, que estamos en el 2021 y todavía no se recuperó ese stock, ¿no? Y la carne pasó a valer 300% más. Pero en definitiva, me viene muy bien lo que dijiste de la UIA. Digamos, seamos claros. ¿Quién está tomando empleados hoy? Nadie. ¿Quién está tomando empleados con esta ley laboral? ¿Quién está tomando empleados no solamente con la ley laboral, sino también con el aporte patronal o el aporte que hay que hacer para tener un empleado en blanco? Tanto del empleador como del empleado. Nadie.
Entonces hay que sacarse la careta con este sistema laboral, con estas leyes laborales. Nadie quiere tomar a nadie, porque en definitiva incluso corre el riesgo de que le metan un juicio laboral y que una pyme que tenga 3, 4 empleados desaparezca por un juicio laboral. Hoy a una pyme, un empleado te mete una cuestión laboral, no solamente no puede pagarlo, sino que cierre y no lo cobra más, ni el empleado ni nadie, porque quiebra, automáticamente quiebra. Por eso te digo, entonces es muy lindo decir el pueblo, los derechos, las reivindicaciones, no vamos a dar un paso atrás en los derechos que ganamos. Bueno, pero ¿quién gana? Nadie. Porque realmente, hablemosle a la gente que hoy te está mirando este programa, que podría tener 1 o 2 empleados más, o meter un emprendimiento gastronómico, hotelero, de lo que sea. Y te dicen nosotros todos andamos en la calle, ni loco tomo gente más. Pero la culpa es la pandemia. La culpa es la pandemia. No sé cómo desembarazarme de los empleados que tengo, lamentablemente, pero creo que tenemos que empezar a hablar claro, ¿no? Bien. Pero para eso hay que tener, por eso te digo, leyes laborales, hay que tener disciplina fiscal. Un programa económico. Que se había llegado a un acuerdo con los gobernadores durante el gobierno de Macri para que bajaran ingresos brutos, que es un impuesto desgraciado, es un impuesto recesivo. Termina el gobierno de Macri, todos los gobernadores subieron ingresos brutos. No le dan las cajas. Entonces, bueno, pero porque no le dan la caja, porque nadie quiere tener la antipatía, seguramente, repito, por querer hacerlo rápido, bajar la inflación rápida, le costó la reelección a Macri. Pero era antipático, obvio. Decir, señores, hay que pagar la luz lo que vale, el gas lo que vale, los impuestos lo que vale, y empezar a ordenar las cuentas para que en un futuro, para que podamos tener futuro. Bueno, todo eso se tiró por la borda en 2 minutos. Bueno, veremos si el día de mañana viene otro gobierno que realmente tenga ganas y vocación de decir, señores, se terminó esta broma, por no decir otra palabra, después de 70, 80 años de inflación, tenemos que hacer realmente un esfuerzo, todos, por supuesto, acompañando al que menos tiene o al más desvalido, para que no la pase mal, pero tenemos que salir de esta situación, buscando culpables, persiguiendo los precios en la góndola. Ya probamos 20 veces que no es el camino. Luis Miguel, muchas gracias por este contacto, muy amable. Chao, buen día, gracias. Hasta luego. Luis Miguel Echeverría, entonces, exministro de Agroindustria de la República Argentina, en donde hablábamos de la situación del campo, la caída de las exportaciones y, bueno, el proceso inflacionario que no se detiene en la República Argentina. Hay más en esta edición del Explorador.